Entonces nos corresponde en esta mañana la sección de los versículos 9 al 18 del capítulo 7 del libro del profeta Daniel. En el estudio anterior vimos la segunda parte del capítulo, la visión de las cuatro bestias que surgen del mar en medio del conflicto que tienen los cuatro vientos del cielo en el gran mar de las naciones. Sí, el capítulo 7 ya tiene dos lecciones, dos subdivisiones que hemos visto por separado, pero son parte de una sola lección. Y hoy nos corresponde la tercera subdivisión en el capítulo 7. En la escena que vimos el domingo pasado, dijimos que no tenemos ni un ápice. Si ustedes vuelven a leer esa sección, cuando Daniel describe las cuatro bestias que surgen del mar, no hay ni un ápice, hermanos. No hay ni una sola señal de esperanza para el pecador perdido. Todo es una descripción aterradora de bestias feroces, de conflicto, de guerra, de muerte, de hambre. Es una escena bastante aterradora la que vimos el domingo pasado. Ahora bien, ¿qué nos dice eso? Eso nos está diciendo que a usted y a mí nos ha tocado vivir en un mar de conflictos. Un mar de conflicto en el que parece que las cosas nunca van a cambiar, sino que las cosas van de mal en peor. Y de hecho, esa es la realidad del mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. A medida que nos acercamos al fin, las cosas irían de mal en peor. Tal es la realidad, vimos el domingo pasado, que hay un punto en la visión en el que Daniel se siente ¿cómo? Se siente turbado, está asombrado y tiene muchas preguntas. Lo que Daniel está viendo no era para menos. Cualquiera se turba ante la situación, la realidad que se vive en el mundo. No solo Daniel en sus tiempos, también nosotros en el siglo XXI. Ahora bien, aunque directamente no se percibe ni un ápice de esperanza en esa sección, no quisimos cerrar el estudio sin compartir dos grandes verdades que sí se pueden inferir de la lectura de la visión de las cuatro bestias. Y estas dos grandes verdades son las siguientes. Voy a recordarlas para pasar ya a lo que nos corresponde en este día. En primer lugar, las dos grandes verdades son estas. Primero, no hay esperanza alguna de parte de los reinos de este mundo. Si usted y yo ponemos nuestra esperanza en los reinos de este mundo, en los gobiernos de este mundo, sean de izquierda o sean de derecha, amados, estamos perdidos. No hay esperanza de parte de los reinos de este mundo. La respuesta a los problemas del ser humano no está al alcance de ningún ser humano, de ningún hombre. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ningún pecador perdido, corrompido, tiene la capacidad espiritual ni humana para dar respuesta a los problemas tan acuciantes que sufre el hombre en el siglo XXI. Eso es lo primero. Y la segunda gran verdad que resuena cual trompeta por todo el libro de Daniel es esta. En medio de este mar de conflicto, Dios sigue siendo el Señor soberano de la historia. La historia no tiene sentido sin Dios. Él es el que le da sentido a tu historia, a mi historia, a la historia de este mundo. Elimine a Dios de la fórmula y todo lo que quedará para el mundo será el lago de fuego.
la condenación eterna. Eso es importante que no lo olvidemos. Entonces, la siguiente escena, en la primera sección del capítulo 7, versículo 1 al 8 de Daniel, responde a una pregunta. Dijimos que íbamos a tratar de ver esta sección respondiendo a una pregunta que es muy importante para el hombre en todos los tiempos. Y esa pregunta es la siguiente: en un mundo signado por la miseria, por el conflicto, el hambre, la desesperación, la enfermedad, la muerte y por consiguiente la falta de esperanza, ¿en quién podemos confiar? ¿O hacia dónde podremos volver nuestros ojos? ¿Y sobre qué fundamento podremos nosotros poner nuestros pies? Con la seguridad de que no seremos avergonzados. Amén. Esta sección, como dijimos también el domingo pasado, hace un paréntesis en la visión de las 4 bestias y su interpretación. Daniel hace una parada, no nos da la interpretación inmediatamente, sino que en ese paréntesis que vamos a ver en esta mañana, Daniel responde a esa pregunta que acabamos de formular. En otras palabras, Dios y no Daniel, en una visión tan aterradora como la visión de las 4 bestias y la interpretación de ellas, Dios pone una dosis, intencionalmente Dios pone una dosis de esperanza para que nadie entre en pánico y salga corriendo, para recordarnos que aunque las cosas están como están, hay, como se dijera en el Antiguo Testamento, una especie de ciudad de refugio a donde usted pueda huir, acudir en medio de la desesperación, en medio del gran conflicto que hay en este mundo. Ese paréntesis aquí en este capítulo para mí es maravilloso, maravilloso, y de eso vamos a hablar enseguida. Sí, dijimos que hace un paréntesis en la visión de las 4 bestias y su interpretación. Es una pausa divina que coincide, fíjese bien, no es casualidad esto. Esta sección coincide con el capítulo 2 de Daniel, en donde se nos habla de una piedra no cortada con manos que golpea la estatua de Daniel. No pierdan de vista, tienen que recordar esto también. Cuando comenzamos el capítulo 7 dijimos que deberíamos estudiar el capítulo 7 en paralelo con el capítulo 2. Porque en el capítulo 2 Dios le muestra a Nabucodonosor la realidad de la historia como la perciben los hombres impíos, y al final hay una intervención divina echando por tierra los reinos de este mundo y trayendo a nosotros el reino de Dios. En el capítulo 7 Dios muestra la misma realidad, pero la va a mostrar desde la perspectiva divina, revelándole entonces a Daniel cuál es la verdadera naturaleza espiritual de los reinos de este mundo. En el capítulo 2 solo se puede ver la superficie, como conciben los hombres sus reinos: poder, grandeza, gloria, majestad. Pero en el capítulo 7 Dios va al fondo y dice: no, son bestias feroces, aterradoras, que destruyen todo lo que encuentran a su paso. Entonces, este paréntesis encaja perfectamente con la sección del capítulo 2, en donde vemos a la piedra no cortada con mano que destruye a los reinos de este mundo. Eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, lo que vamos a ver ahora, al igual que
la piedra y el gran árbol que creció son el quinto reino o el reino de Dios, manifestándose en la historia humana. ¿Con qué propósito? Con el propósito de restaurar al reino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es Dios entrando en la escena de la historia para llevar adelante su propósito eterno, para traernos a Él y hacernos partes de ese propósito. Por eso decimos que somos colaboradores con Dios en la restauración de sus hijos, de su pueblo, al reino. Eso es lo que estamos viendo aquí. A Dios recordándonos que Él es el fiel cumplidor de su promesa. Promesa que en primer lugar la vemos en Génesis 3:15. ¿Recuerdan la primera promesa de redención en Génesis 3:15? Lo que Dios está cumpliendo es esa promesa. Dios no ha olvidado la promesa que hizo Adán y Eva allá en Edén. Dios ha seguido el hilo de la historia, y al seguir el hilo de la historia, Dios está llevando a cabo el cumplimiento de esa promesa que vemos en Génesis 3:15. También es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando lo llamó y le dijo: en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra, cuya simiente es Jesucristo. Así que no hay un segundo plan, un tercer plan, un cuarto plan de Dios. Es un mismo plan, es un mismo propósito eterno que comienza a desarrollarse en Génesis 3:15, y a través de toda la Biblia, de toda la Escritura, usted va viendo cómo Dios desarrolla ese propósito hasta llegar a su clímax en el final de los tiempos, descrito ya en el libro del Apocalipsis. De manera, amados, que el cambio en escena que vemos ahora aquí en la visión de Daniel nos va a proveer, nos va a dar palabras de esperanza en un contexto de turbación, en un contexto de asombro, en un contexto en el que Daniel se siente incapaz para entender cómo Dios está trabajando en el devenir histórico de la humanidad. Son palabras de esperanza que nos van a mostrar que Dios sigue trabajando, que Dios sigue tratando con el hombre, aún en el mar de conflicto en el que vivimos. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces vamos a ver la visión en los versículos 9 al 14. Y repito, vamos a llamarle, es una visión esperanzadora, o una revelación de esperanza para nosotros. Versículo 9 al 14 o al 18 es lo que nos corresponde en este día. Voy a leer versículos 9 y 10 primeramente. Dice el texto: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas de este fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Lo que Daniel está viendo ahora, amados, según vemos en estos versículos, es una escena de juicio. La corte celestial se ha reunido. Va a celebrarse un juicio. Hay una audiencia pública. Es lo que Dios le está mostrando a Daniel. En el cielo tenemos 4 bestias en conflicto. Y ahora hay un salto de la tierra al cielo, y Daniel mira hacia arriba, y lo que está viendo es una audiencia. Es el salón del juicio. Ahora bien, vamos a ver cada detalle en estos 2 versículos. En primer lugar,
Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Aquí tenemos tronos. Tronos que describen un lugar especial, amados, un lugar exaltado, un lugar que ha sido destinado para personas especiales, que se sientan junto a Dios para ejercer juicio. Voy a dar algunos pasajes para los que toman nota, luego los revisen en casa. Mateo capítulo 19, versículo 28. Lucas capítulo 22, versículo 30. En estos pasajes, Mateo y Lucas, el Señor promete a sus discípulos que se sentarían junto a Él en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que lo que Jesús promete a sus discípulos, Dios se lo muestra en visión a Daniel en el capítulo 7. Cientos de años antes de que Jesús diera esa promesa a sus discípulos, Dios está mostrándole a Daniel esta poderosísima verdad. Pero hay más. En la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto de los santos como gente que han de jugar al mundo y a los ángeles. En otras palabras, de la iglesia, de los cristianos, como hombres, como hijos o hijas de Dios, a quienes se le dará la autoridad en el final de los tiempos para juzgar al mundo y a los ángeles. Si vamos a la epístola de Pablo a los Efesios, estoy leyendo los textos para no ser demasiado extenso, hermanos. Usted lo puede leer luego en casa. En su epístola a los Efesios, el apóstol Pablo le dice a los creyentes que ahora mismo, en este tiempo, ellos están sentados con Cristo en los lugares celestiales. Así que mientras nosotros estamos físicamente sentados en este salón, adorando a Dios, escuchando la exposición de su palabra, espiritualmente tu posición en Cristo es una posición exaltada. Pablo dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted no está sentado en el estercolero de este mundo. Usted, como hijo o hija de Dios, está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Así que aprenda a vivir como lo que es y no como lo que usted quisiera hacer. Esa es una buena lección en esta mañana, que no estaba incluida en el paquete, pero se me ocurre soltarse. En el libro de Apocalipsis, capítulo 24, usted lo puede notar, leerlo en su casa luego, se nos habla de ancianos sentados alrededor del trono de Dios. Ancianos que en un momento se postran y adoran al que está sentado en su trono. Y nos dice Apocalipsis que vive por los siglos de los siglos. Vean también Apocalipsis 4, versículo 10. Creo que me equivoqué, no es 24, Apocalipsis no tiene 24. Apocalipsis 4, versículo 10, y Apocalipsis 11, versículo 6. En el capítulo 20 de Apocalipsis, también en el versículo 4, vuelve a hablarse del trono, pero ahora es el trono del juicio en el que se sientan los que tienen facultad de juzgar. Y este es el que encaja perfectamente, a mi modo de ver, con el pasaje en Daniel capítulo 7, el trono del juicio, donde no solamente se sienta Dios en su trono, sino que alrededor de Él se sientan todos aquellos que tienen facultad, autoridad divina para juzgar. Al decir del apóstol Pablo, son los santos, la iglesia de Jesucristo. Así que el día del juicio, los verdaderos cristianos no van a estar en el lado de los acusados, sino en el jurado que se sienta a deliberar.
Los que han de estar del otro lado de los acusados no son los santos. ¿Se da cuenta usted cuán alta es la responsabilidad que como hijos e hijas de Dios tenemos en este tiempo? No somos cualquier cosa. Necesitamos aprender eso, hermanos, y entender qué lugar nos corresponde dentro de la familia de Dios, en el reino de Dios. Vamos a seguir. Así que lo que Daniel ve en su visión, nuestro Señor Jesucristo lo confirmó a sus discípulos. Pablo lo confirma a la iglesia y el apóstol Juan lo reafirma una vez más a la iglesia en el libro de Apocalipsis. Y curiosamente, el contexto de la iglesia en Apocalipsis es semejante al contexto de la iglesia en los días de Daniel. Persecución, cautividad, tribulación. Y es en ese contexto de persecución, de esclavitud, de tribulación, de sufrimiento, donde Dios hace un paréntesis y le dice a Daniel: aunque ustedes ahora estén padeciendo, aunque ahora ustedes estén sufriendo, ustedes tienen un lugar especial en mi reino y ustedes han sido escogidos para estar en una posición de autoridad. Y ustedes han de juzgar al mundo en los postreros días. De manera que aunque a veces los ánimos caigan, a veces las alitas del corazón se caigan, levanten el ánimo. Y si es necesario, hagamos el ejercicio que hizo Daniel. Mientras Daniel miraba a su alrededor, solo veía bestias, conflicto, persecución, muerte. No había un ápice de esperanza. Pero cuando Dios redirigió la mirada de Daniel hacia arriba, lo que Daniel vio fue el salón del trono. Comenzó a ver, como dice Dudley, esperanza. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. En todo este escenario celestial, hermanos, tenemos un personaje protagónico que usted no debe perder de vista. Fíjese bien, para que no se le vaya a subir la fama a la cabeza a alguno de nosotros, creyendo, bueno, ya yo tengo este privilegio de parte de Dios, yo puedo. No. Hay un personaje protagónico y no es usted ni soy yo. El personaje protagónico aquí es Dios mismo, el Dios eterno. Dice que el juez se sentó, versículos 9 y 10, y los libros fueron abiertos. No es usted el juez, usted es parte del jurado, pero el juez supremo es Dios. Dios le va a dar a usted el privilegio, la autoridad de estar allí, pero no es usted el juez supremo en esa audiencia. Entonces, los libros, hermanos, contienen tanto el registro de las causas por las que el cuarto reino, el reino de la bestia, descrito en Daniel, sería juzgado. Pero si nosotros profundizamos más en el tema de los libros, que no lo vamos a hacer ahora, quizás más adelante en otro estudio podamos hacerlo, cuando la Biblia habla de los libros que fueron abiertos, los libros que serán abiertos, según nos dice por allá en el libro de Apocalipsis, en el día final, no solamente en los libros se describen las causas por las cuales la bestia, el falso profeta, el anticristo, será juzgado al final de los tiempos, sino que también hay libros que registran el número de todos los que han de ir a juicio. Nadie se escapará. No solamente el anticristo, el falso profeta o la bestia, como la describe Daniel, serán juzgados, sino todos aquellos que le sirven, todos aquellos que rechazan a Dios, todos aquellos que se rebelan contra el santo nombre de Dios. Por eso dice los libros, ¿no? Que no habla en singular como si se refiriera a un solo libro, es un plural. Los libros. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a seguir con la siguiente verdad
en estos versículos que acabamos de leer. Dice, y se sentó un anciano de días. Aquí Daniel describe a Dios como un anciano de días. También versículo 3 y versículo 22 de ese mismo capítulo 7. Y dice que este anciano de días, que es Dios mismo, se sienta en uno de esos tronos. Se le describe como teniendo vestidos blancos. Miren qué preciosa la descripción que nos da de Dios. Y todo esto tiene su significado. Se le describe como teniendo vestidos blancos como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. La expresión anciano de días también nos sugiere la imagen de una persona que por la edad posee conocimientos, sabiduría, madurez para ejercer en esa función de juez. Y repito, Dios es aquel que posee, según las Escrituras, largura de días. Él es eterno en su existencia. Sus años no se pueden contar. Y quien en su naturaleza esencial posee sabiduría infinita y autoridad para juzgar. Ahora, ¿qué significan esos vestidos tan blancos como la nieve? Bueno, creemos que con estas palabras lo que Daniel nos está diciendo, o lo que Dios nos quiere decir o recordar, es la pureza y santidad de Dios como juez. El pelo de su cabeza, tan blanco como lana limpia, también, amados, nos están recordando la pureza, y en este caso, dice bien, la pureza con la que ejerce su autoridad sobre los reinos de este mundo. La cabeza es el centro del intelecto, las emociones, la voluntad. Acá debajo de este caparazón duro que llamamos cráneo, se ejerce el control de todo el cuerpo humano. Si este falla, todo el cuerpo falla. Acá está la sabiduría, el control de todo el cuerpo humano. Entonces, cuando Daniel nos describe la cabeza cubierta de pelo como lana limpia, nos está diciendo ese que tiene sabiduría infinita, ese que tiene poder, autoridad, ese que sabe gobernarlo todo, gobierna como santo. Su gobierno es puro, es auténtico. No hay injusticia en sus juicios, no hay parcialidad en sus juicios. Todo el juicio que ejerce, lo ejerce con justicia, valga la redundancia. Que nadie es dañado adrede. Cada uno recibe la dosis de juicio que merece. Dios no es injusto. Así que el pelo de su cabeza como blanca, como lana limpia, nos recuerda también la pureza con la que ejerce su autoridad sobre los reinos de este mundo. De su cabeza no brota nada inmundo. No. Todo lo que brota de su cabeza es santo. La santidad, amado, es corona de todas las perfecciones de Dios. Si hablamos de la bondad de Dios, esa bondad es santa. Si hablamos del amor de Dios, ese amor es santo. Si hablamos de misericordia, santa misericordia. Justicia santa. Todo en Él es santo. No hay nada inmundo en Él. Por eso cuando Isaías tuvo la revelación de la gloria de Dios, escuchó el canto de aquellos seres angelicales diciendo santo, santo, santo. Eso es un superlativo que enfatiza la santidad de Dios. De manera que el juicio que estamos por presenciar es un juicio por los pecados de aquellos que han profanado lo santo.
por aquellos que se han rebelado contra aquel que es santo, 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 y se han hundido en el pecado, en el estiércol de este mundo. Pero muy especialmente es un juicio sobre la cuarta bestia, versículo 11, para no perder el contexto. Se dice que esa bestia habla cosas terribles en contra de Dios. Pues esa bestia recibirá su dosis de juicio. Ahora bien, hay un detalle al que quiero llamar la atención. Aunque aquí se está hablando de Dios el Padre, la primera persona de la deidad, si usted profundiza un poco más en el Nuevo Testamento, usted va a notar lo siguiente. Y quiero traer esto a colación para mostrarle la relación que hay entre las personas de la deidad, las personas de la Trinidad, en el cumplimiento del propósito eterno. Miren, hay muchos textos en la Biblia que aplican esta misma descripción que leemos aquí de Dios, la aplican a nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 5, 22, se nos dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo puso en manos ¿de quién? Del Hijo. Ahora, si usted va a Apocalipsis 1:14 y lee la descripción que Juan nos da del Hijo de Dios, usted va a notar el paralelo con la descripción que Daniel nos da del anciano de días. Las mismas palabras que Daniel usa las utiliza Juan en Apocalipsis. Eso nos recuerda, más que ninguna otra cosa, la deidad de Jesucristo. Jesucristo no es un Dios inferior al Padre. El Padre es Dios y el Hijo también es Dios. No es un diosecito el Hijo, es Dios por los siglos de los siglos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hay una relación entre las personas de la deidad y trabajan en equipo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mire, el Padre soberanamente ha entregado todo el juicio en manos del Hijo. Y de esa forma el Padre juzga a través del Hijo, la segunda persona de la deidad. Luego, si usted profundiza en el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que el Hijo juzga por medio de la palabra predicada, el Evangelio. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 46 y 47, Jesús dice que en el día final no es Él quien va a juzgar a los hombres, sino que la misma palabra que Él ha predicado los va a juzgar. Ahora bien, ¿quién es la palabra de Dios encarnada? Ahora bien, también podemos ver que el Espíritu Santo tiene su papel en esta audiencia que se celebra, y es que como tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo participa como el poder de Dios que ejecuta la palabra de Dios. Y así Padre, Hijo y Espíritu Santo están involucrados en el juicio. El Dios Trino, amado, toma parte como juez infinito y eterno en el juicio de la cuarta bestia. Y yo creo que después que terminemos aquí vamos a tener que volver a estudiar Apocalipsis. Ya hace años que estudiamos el libro Apocalipsis y quizás muchos ya ni recuerden, pero quizás tengamos que volver a pasar por Apocalipsis para afirmar muchas de estas verdades. Vamos a seguir. La tercera cosa en estos versículos que leímos hace un rato es lo siguiente. Se nos dice que su trono es como llama de fuego. Dice, su trono llama de fuego. Estoy en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Su trono llama de fuego y las ruedas de este fuego ardiente. ¿Qué quiere decirnos Dios con eso? Que su trono es una llama de fuego y el trono tiene ruedas, se mueve. Es como un carro que se mueve.
Pero dice que esas ruedas son también, ¿qué cosa? Llama de fuego. Voy a dar otros pasajes para que lean en casa. Apocalipsis 1:14, Apocalipsis 2:18 y Apocalipsis 19, versículo 12. Esto que Daniel nos está diciendo aquí nos remite al libro de Ezequiel, no solamente Apocalipsis, esos pasajes que ya les di, sino que también nos remite al libro del profeta Ezequiel, que no hemos estudiado todavía acá en la iglesia y lo estudiaremos también en su momento. En Ezequiel capítulo 1, versículo 15 al 28, el profeta nos da una descripción también del trono de Dios, en su visión del trono de Dios, y describe el trono de Dios como también lo describe Daniel. Llama de fuego y ruedas hay en el trono de Dios. Ahora, ¿qué simboliza el fuego en las Escrituras? ¿Cuál es el simbolismo del fuego en las Escrituras? El fuego simboliza varias cosas, y aquí les va. El fuego en las Escrituras simboliza juicio, pero también es símbolo de la gloria de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios guiaba al pueblo de Israel por el desierto cuando salieron de Egipto? Por el día era una nube que los protegía del sol abrasador del desierto, y por la noche era, ¿qué cosa? Una columna de fuego que los protegía de los fuertes vientos y el frío del desierto. Pero al mismo tiempo esa columna de fuego mantenía distancia entre el pueblo de Dios y el ejército del faraón y sus enemigos. Entonces, también el fuego describe en las Escrituras la manifestación de la gloria de Dios y su justicia. El fuego es también un elemento de purificación, de prueba. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por el fuego no te anegarás, ni la llama arderá en ti, dice Dios por medio del profeta Isaías. También significa prueba, es un elemento de purificación. Pablo, al escribir a los hebreos en el capítulo 12, versículo 29, describe a Dios como fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Ahora bien, en el contexto de Daniel 7, ¿cuál es el mejor simbolismo de todos estos que hemos descrito? ¿Cuál es el que mejor encajaría en Daniel 7? Bueno, creo que la mejor aplicación es la del juicio sobre los reinos de este mundo, empezando por la bestia, por el cuarto reino. Recuerden que estamos en el salón del juicio, hay una audiencia, se va a celebrar un juicio. Entonces aquí el fuego lo que mejor describe es eso, el juicio divino sobre el reino de la cuarta bestia, o sobre los reinos de este mundo. ¿Y las ruedas? ¿Qué describen las ruedas? Cuando pensamos en ruedas ya estamos pensando inmediatamente ¿en qué? En movimientos. Entonces estas ruedas nos están diciendo que este juicio divino se extiende por toda la creación, por todo el mundo. El Dios de la gloria avanza por toda la creación ejecutando su juicio sobre el mundo impío, haciendo justicia, y mientras hace juicio y justicia sobre el mundo, trae redención, salvación, justificación y purificación sobre su pueblo escogido. Y entonces ahí encajarían las otras aplicaciones del simbolismo del fuego. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, versículo 10. Ya salimos del verso 9. Vamos al verso 10 del capítulo 7 de Daniel. Y allí el versículo 10 nos está diciendo que Daniel ve salir de delante del trono de Dios, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que procede de delante del juez, del trono?
Un río de fuego. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. ¿Qué representa este río de fuego? Este río de fuego que sale del trono, hermanos, también describe la manifestación de la gloria de Dios que sale por toda la creación, ejecutando los juicios de Dios sobre el mundo impío. Mire cómo el profeta Habacuc describe esa misma manifestación de la gloria de Dios en el capítulo 3 de Habacuc, versículo 3 al 5. Dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y esto es lo que más me gusta cuando leo a Habacuc. Me encanta ese versículo de Habacuc, hermano. Dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido, ¿qué cosa? Su poder. Delante de su trono iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Es una gloria que cubre los cielos, que llena la tierra de alabanza, pero al mismo tiempo en que la gloria de Dios se manifiesta, y hay alabanza a Dios en toda la creación, y la luz brilla en medio de las tinieblas. Recuerde Juan capítulo 1, el juicio se extiende también, y hay muerte, porque hay juicio de Dios sobre el pecado, sobre los impíos. Carbones encendidos salen delante de él, a sus pies. Un río de fuego, nos dice Daniel. Habacuc nos dice: carbones encendidos y mortandad salen de su trono, cuando la gloria comienza a caminar. Ahora mire el contraste, porque quizás alguno ya lo vio y está pensando en ello. Hay un contraste entre este río de fuego que sale del trono de Dios y el río de agua de vida que fluye del trono de Dios en Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? Hay un contraste. En Daniel es un río de fuego. En Apocalipsis es un río de agua limpia, como el cristal, que fluye del trono y atraviesa toda la ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Por qué ese contraste? Muy sencillo, hermanos. En un contexto de juicio, Dios se revela como fuego abrasador sobre el mundo impío. Al mismo tiempo, en un contexto de salvación, ese mismo Dios que se revela como un río de fuego en juicio, ahora se revela como un río de agua de vida para todo aquel que en él cree. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos? Yo recuerdo, miren, hace varios años repartimos un libro, y el pastor de la iglesia Maranata, en aquel entonces Ernesto Fernández, nos pidió de esos libros para regalarle a la iglesia un fin de año. Después del culto de fin de año se le dio en Maranata un libro de eso a todo el que estaba ahí. En la semana siguiente comenzaron a llover las quejas por teléfono al pastor, porque según algunos bien intencionados teologuillos, el libro contenía doctrinas falsas. ¿Saben cuál era la doctrina falsa? Que el libro enseñaba que el mismo Dios que es amor también es fuego consumidor. Y entonces me llamaron a mí para que diera una explicación sobre eso. Y dije: bueno, si el libro tiene doctrina falsa, devuélvanme, lo hagan llegar. Pero primero, los buenos intérpretes que aquí critican el libro, que me muestren la doctrina falsa del libro. Gracias a Dios eso no trascendió, eso quedó ahí. Pero hermanos, cuidado, porque
Cuando usted enfatiza demasiado el amor de Dios en detrimento de la justicia de Dios, ya usted no está predicando al Dios de la Biblia. Usted se ha inventado un Dios al gusto suyo, a tu imagen y a tu semejanza. Dios es amor, Dios no puede castigar, como un infierno de fuego, ¿no? Eso dicen los adventistas del séptimo día, eso dicen los testigos de Jehová. Pero eso no es el Dios que se revela en la Biblia. Ese no es el Dios que ve Daniel en su visión, no es el Dios que ve a Habacuc, no es el Dios que se nos revela en el Nuevo Testamento. Así mismo. Así mismo es. Así mismo es. Entonces vamos a seguir en el versículo 10. Sigue diciendo Daniel, y ahora Daniel ve millares de millares que sirven al juez. Y millones de millones asisten delante del juez. ¿A quién se refiere esto? Con estas palabras Daniel nos está describiendo, hermano, a toda la familia de Dios, a los redimidos de Jehová, a la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la cual Él compró con su sangre. 24,000 es un número simbólico. Si recuerdan cuando enseñamos Apocalipsis, los 144,000 de Apocalipsis, eso es un número simbólico que hace referencia a toda la familia de Dios. Daniel aquí no dice 144,000, dice que son millares de millares, millones de millones, una gran multitud que le adoran delante del trono, nos dice también Juan en Apocalipsis. Juan ve esa gran multitud de toda lengua, de toda tribu, de toda raza y de toda nación delante del trono de Dios. No solo eran 144,000, hay una gran multitud que junto a las huestes celestiales alaban al que vive por los siglos de los siglos. Daniel los describe como millares de millares, millones de millones. Gloria sea el nombre de Jesús. Quiera Dios que nuestros hijos, aquellos que amamos, sean parte de esa gran multitud, que ni uno solo de ellos se pierda. Y nosotros tenemos que trabajar duro para colaborar con Dios en ella, la salvación de ellos. Ahora la escena cambia. Esa escena del juicio cambia. Y versículos 13 al 18 nos van a mostrar otra escena. Y en esta escena, Daniel ya no ve al anciano de día en la visión, sino lo que ve ahora Daniel es a uno como el Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. Vamos a los versículos 13, 14 y 18 de Daniel 7. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Sigue diciendo en el verso 18: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Lo que Daniel está viendo acá en estos versículos es al Señor Jesucristo. Jesucristo es el Hijo del Hombre que viene hasta el anciano de días, la segunda persona de la deidad, la segunda persona de la Trinidad. Viene hasta Dios el Padre y recibe del Padre dominio, gloria y reino, dice, indestructible y eterno. Es porque Jesucristo recibe el reino que los santos del Altísimo llegan a poseer el reino eternamente y para siempre. Versículo 18. Y esa sección de la visión tiene que ver con el árbol del capítulo 2 que creció y se hizo un gran monte. Es la manifestación visible del reino de Dios en la esfera del mundo material, del mundo en que vivimos. Así que Daniel capítulo 2 versículos 44 y 45 encajan perfectamente
con esto que estamos viendo en los versículos 13, 14 y 18. Aquí hay palabras de esperanza, hermanos. Este es el mensaje de esperanza para un mundo signado por el terror y la muerte, la guerra, el hambre y la enfermedad. Ahora, no quiero terminar en esta mañana, ya casi llegamos a la recta final, pero yo no quiero terminar sin primero hacer notar lo siguiente. El quinto reino, hermanos, o el reino de Dios, entra en la escena, irrumpe en la historia humana, o comienza a hacerse visible, palpable, durante los días del cuarto reino, que es el Imperio Romano, según estudiamos ya. Esa enseñanza está muy clara en nuestro Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo nació en días del Imperio Romano. Así que el reino de Dios entró en la esfera del mundo visible en los días del cuarto reino. Daniel nos está hablando aquí de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Ahora, les voy a dar algunos pasajes para que usted revise en casa y voy a leer algunos de ellos. Mateo capítulo 2, 1 y 2, mire lo que dice el evangelista. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Estos magos qué decían? ¿Qué preguntaban estos magos? Nos dice Mateo. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Ellos venían buscando al rey para adorar al rey. En el mismo evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 2 al 19, y en Lucas 7, 18 al 23, también se nos dice algo maravilloso. Dice, y al oír Juan en la cárcel, esto me encanta, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. A dos de sus discípulos envió Juan con algunas preguntas. Y esta era la pregunta de Juan: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Jesús respondió y les dijo, mire la respuesta de Jesús: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Y cuáles eran las cosas que estaban oyendo y viendo? Mírenlas acá. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no hay tropiezo en mí. Así describe Jesús. Entonces Jesús le está diciendo, estas son las señales que van a decirle a Juan, o que le van a clarificar a Juan la respuesta a su pregunta. Yo soy el que había de venir. No hay que esperar a otro. Mateo capítulo 11, versos 2 al 19, y su paralelo en Lucas 7, 18 al 23. En Lucas da más detalles. Ahora bien, cuando Jesús envió a sus discípulos, primero los envió de dos en dos, para recordar. Luego envió a los 70. Envió primero a los 12, vinieron los 12 contando las maravillas de Dios. Luego envió a 70 de sus discípulos, también de dos en dos, al campo misionero. Y esto es lo que nos dice Lucas que sucedió. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 2. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario.
no os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis, y os recibáis, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Así que el reino de Dios entró en escena en los días del Cuarto Imperio. Comenzó a barrer al Cuarto Imperio. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio. No es por medio de una tercera guerra mundial o cuarta guerra mundial que el reino de Dios llega al mundo. El reino de Dios comienza a manifestarse en el mundo desde los días del ministerio público de Jesucristo, por medio de la predicación del Evangelio. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, mire en el versículo 11. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Le dice Jesús que le digan a los que no lo reciban. Pero luego le dice, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado. Ya el reino de Dios vino a ustedes. Mire, esto sonaba ofensivo en el oído de los judíos del siglo I. ¿Saben por qué? Porque los judíos del siglo I creían que el reino de Dios iba a venir por medio de una guerra. Que el Mesías sería un revolucionario al estilo del Che Guevara, de Fidel Castro, de Daniel Ortega, de Hugo Chávez y de otros tantos comunistas que pretenden hacer de Jesucristo un comunista también. Los judíos pensaban que el Mesías sería un revolucionario que levantaría a toda la nación un ejército y se levantaría contra Roma y expulsaría a los romanos de la nación judía y entonces establecería el reino. Mentira del diablo. El reino de Dios vendría de la forma más humilde. Mire lo que para mí es el pasaje más precioso en todo el Nuevo Testamento para describir el reino de Dios. Lucas 17, 20 y 21. Preguntando los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, mírenlo aquí, mírenlo allí. No. ¿Saben por qué dice Jesús que no vendrá con advertencia? Dice, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Mientras ellos estaban esperando un revolucionario, no podían ver que tenían al rey delante de sus propios ojos. ¿Por qué no vendría con advertencia? Vino de la forma más humilde e indefensa, en un humilde pesebre en Belén. No vendrá con advertencia, porque aquí está delante de ustedes y ustedes no lo ven. A modo de conclusión, amados, la visión del anciano de días y del Hijo del Hombre nos ofrece una nota esperanzadora o responde a la siguiente pregunta. En un mundo signado por la violencia, el conflicto, la miseria, la vergüenza, la enfermedad y la muerte, ¿en quién podemos confiar? ¿Dónde podemos poner nuestros pies con la seguridad de que no seremos avergonzados? Y la respuesta, ¿cuál es? Una sola. Marta la dijo al principio y la repito ahora. En Jesucristo, el Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. En Dios el Padre, el anciano de días que se sienta en su trono para ejercer juicio sobre el trono o el reino de la bestia y los reinos de este mundo, y que luego entrega el reino en manos de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien lo entrega en manos de los santos, de la iglesia.
Por eso en Lucas capítulo 12 dice nuestro Señor a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino es tuyo, porque Él lo ganó para nosotros. Bendito sea su nombre. Solamente en Jesucristo, solamente en Dios el Padre, podemos poner nuestra esperanza con la seguridad de que no seremos avergonzados jamás. Así que cuando miramos a toda la creación y todo lo que vemos alrededor de nuestra destrucción y ruina, cuando miramos que cada día las cosas se ponen peor en el conflicto entre Rusia, la OTAN, Ucrania y sabe Dios qué otros tantos más, no hay esperanza. Cuando vemos a los hijos rebeldes y que parece que van de mal en peor y que no van a cambiar, no hay esperanza. Pero de momento reaccionamos. Y como Daniel cambiamos la mirada de una escena de terror y muerte hacia el trono de Dios, vemos entonces que sí hay esperanza. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré, te mostraré cosas grandes y ocultas. Pero Señor, ¿cómo sucederá esto?, preguntó María al ángel. Tú no sabes cómo Dios va a hacer para que tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa, o para que Dios cambie las circunstancias. Tú no sabes cómo. Pero el ángel le dijo a María: lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Que Él nos bendiga y nos guarde ahora y para siempre.